536 el peor año para vivir. Los historiadores están de acuerdo en que 536 fue el peor año para vivir. ¿Qué pasó? El siglo VI cuenta con muchos eventos excepcionales, personas y contribuciones históricas. La excepción, sin embargo, fue un año que estuvo particularmente cargado con un nivel de tragedia y conflicto que la mayoría de los historiadores dicen que ha superado cualquier otro momento de la historia, el 536 después de Cristo. Esta fue la peor parte de la Edad Media. Llamar al periodo medieval la Edad Oscura puede parecer un poco exagerado para el periodo en su conjunto, pero los científicos e historiadores han determinado recientemente que el peor momento para estar vivo fue, de hecho, durante uno de estos llamados oscuro años. En todo el mundo, desde Europa hasta Asia y América del Sur, la civilización se ha detenido debido a que las personas han enfrentado dificultades causadas por terribles eventos naturales. Las plagas, las hambrunas y los desastres naturales contribuyeron a los desafíos del año 536, al igual que los confusos cambios políticos y los trastornos culturales. Vivir en la Europa medieval era todo menos fácil, y el siglo VI parecía excepcionalmente difícil de sobrevivir. Sin embargo, no se preocupe, unos 100 años después, todo se ha recuperado lo mejor que puede. La neblina que duró meses. Una niebla descendió sobre Europa y el Mediterráneo y duró meses. El historiador bizantino Procopio se desempeñó como asesor militar de Belisario, uno de los generales más distinguidos del Imperio bizantino. Procopio acompañó a Belisario en sus campañas en Persia durante la década de 520 y nuevamente en Sicilia en 536. Escribió sobre un presagio que ocurrió en ese año. Porque el sol emitió su luz sin brillo, como la luna, todo este año, y se parecía mucho al sol en eclipse, porque los rayos que irradiaban no eran claros, ni como suele emitir. Y desde el momento en que esto sucedió, los hombres no quedaron libres de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna otra cosa que condujera a la muerte. Procopio no fue la única fuente que mencionó la oscuridad del año 536. Miguel el Sirio, un escriba bizantino, también escribió al respecto. El sol estuvo eclipsado durante 18 meses. Durante 3 horas de la mañana daba luz, pero una luz que no parecía ni de día ni de noche. Otras fuentes de todo el Mediterráneo mencionan una nube o velo de polvo que oscureció la tierra durante un año alrededor de 536. Cuando los expertos miraron hacia atrás en ese momento, encontraron evidencia de una erupción volcánica masiva que posiblemente depositó cenizas en todo el mundo. La niebla resultó desastrosa para la gente de Europa. Con la oscuridad llegó el hambre generalizada. El efecto de la oscuridad prolongada sobre la agricultura en 536 y años después fue perjudicial. Sin el sol, los cultivos no crecerían, la temperatura de la tierra descendió entre 1,6 grados y 2,5 grados Celsius, y las civilizaciones de todo el mundo lucharon por producir suficientes alimentos para sobrevivir. Miguel el Sirio describió el paisaje. Durante ese año los frutos no alcanzaron la madurez y toda la tierra se convirtió en algo medio vivo, o como quien padece una larga enfermedad. La escasez de cultivos se extendió desde Irlanda, a través de Europa continental, a través de Asia hasta China poco después de la erupción volcánica en 536. El evento trajo temperaturas más suaves que duraron décadas. Una plaga arrasó el Imperio bizantino. La persistente nube de polvo no fue el único problema que hizo del 536 un año tan malo. Procopio mencionó una pestilencia que siguió a la oscuridad de 536, y Miguel el Sirio escribió sobre la ruina que arrasó el Imperio bizantino. Siguió una plaga sin precedentes que comenzó en Constantinopla, donde el primer día murieron 5.000 personas, el día siguiente 10.000, el tercero 15.000, el cuarto 18.000, cifras informadas por los auditores que el emperador había colocado en las puertas de la ciudad. Contaron hasta 300.000 personas, y luego dejaron de contar. Nadie fue inmune, ya que primero atacó a la clase pobre de la población, luego a los comerciantes y la nobleza, incluido el palacio imperial.
Los síntomas comenzaron con una llaga que se formó en la palma de la mano y fue progresando hasta que la persona afectada no podía dar un paso. Las piernas se hincharon, luego se reventaron los bubones y salió el pus. La presencia de la peste en Constantinopla hizo que la ciudad comenzara a apestar de los insepultos y luego fueran arrojados al mar, pero los cuerpos continuaron subiendo. El emperador Justiniano ordenó que ellos fueran sacados de la ciudad, pero muchas veces los mismos portadores fueron atropellados por enfermedades en la calle. Además, incluso sucedió que alguien entró en una casa desierta y recogió sus tesoros para tomar, pero terminaría sin salir con vida en la puerta, en la salida. Sin embargo, las cosas empeoraron aún más en otras partes del imperio. Lo que llegó a llamarse la plaga de Justiniano mató a millones de personas en el imperio bizantino entre principios de la década de 540 y mediados del siglo VIII. Nevó en el verano. Supuestamente, la nieve de verano cayó en China y Mesopotamia. Alrededor de 536, el clima en China experimentó algunos cambios extraños propios. El Nanshi, una crónica del siglo VI, informó que una sustancia amarilla parecida a la ceniza cayó del cielo. La composición exacta del material sigue sin estar clara, pero los informes lo describen como suciedad o polvo que se puede recoger a puñados. La sustancia apareció 3 veces a fines de la década de 530. Al año siguiente, las crónicas chinas indicaban nieve durante los meses de verano. Las crónicas de las dinastías del sur informaron heladas de verano con nieve en agosto, que arruinaron las cosechas en Qingzhou y otras provincias. El resultado fue una hambruna generalizada que duró unos 2 años y resultó en la pérdida de aproximadamente el 70 a 80% de la población. También aparecieron informes adicionales de heladas y nieve en Mesopotamia durante el verano de 536, y el invierno fue severo, tanto que debido a la gran cantidad, no deseada, de nieve, las aves murieron. Los escandinavos abandonaron ciudades enteras. Durante el siglo VI, los pueblos del este y centro de Suecia experimentaron tal declive que muchos pueblos fueron abandonados. La razón de esta desertificación sigue sin estar clara, pero el velo de polvo de 536 y la escasez posterior sin duda influyeron en las acciones de los escandinavos. Antes de la evidencia del núcleo de hielo de la erupción 536, los teóricos creen que un posible impacto de un meteorito causó tal devastación. Evidencia adicional mostró que el abandono de la aldea se debió a incendios en granjas, lo que indica que la reubicación no estaba descartada. Dicho esto, una leyenda nórdica llamada Fimbulwinter incluye un invierno de 3 años que ocurrió antes del Ragnarok, el fin del mundo también conocido como el crepúsculo de los dioses. Es posible que la prolongada historia del invierno estuviera ligada a la prolongada oscuridad presente en este siglo. Los cronistas irlandeses describen una escasez generalizada de pan. Los monjes irlandeses durante el siglo VI notaron las malas cosechas a su alrededor. La tradición monástica en Irlanda, más tarde denominada monacato celta, exhibió un amor por la erudición. Esto llevó a los monjes no solo a copiar manuscritos existentes y preservar el aprendizaje, sino también a llevar registros del mundo que los rodeaba. El autor desconocido de Annals of Ulster registró una escasez de pan en 536, y su homólogo en Inisfallen indicó una escasez de pan de 536 a 539. Ulster, en la parte norte de Irlanda, e Inisfallen, ubicada en el sur, estaban muy cerca de Islandia, donde algunos expertos postulan que un volcán desencadenó la niebla del 536. Nubes negras. La gente estaba confundida y temerosa de los cielos oscurecidos. Este fue un momento de comprensión limitada de la meteorología y sin medios para transmitir información, como una erupción, al mundo en general. Por lo tanto, la capa de niebla estresó a muchas personas que lucharon por comprender sus orígenes. El historiador romano Casiodoro enfatizó el malestar causado por la nube que pareció cernirse sobre él y todos los demás durante más de un año.
Escribió una carta a su socio en 538 sobre los supuestos aspectos divinos de los cambios que presenció a mediados del siglo VI. Extraño ha sido el curso del año hasta ahora. Tuvimos un invierno sin tormentas, una primavera sin dulzura y un verano sin calor. ¿Dónde podemos buscar la cosecha, ya que los meses que deberían haber estado madurando el trigo han sido enfriados por bóreas? ¿Cómo puede abrirse la hoja si se le niega la lluvia, madre de toda fertilidad? Estas dos influencias, heladas prolongadas y sequías fuera de estación, deben ser adversas para todas las cosas que crecen. Las estaciones parecen todas confundidas, y los frutos, que antes se formaban con las lluvias suaves, no se buscan en la tierra reseca. El aire medio se espesa por el rigor de la nieve y se diluye por los rayos del sol. Las erupciones volcánicas posteriores solo empeoraron las cosas. Erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas en Islandia en 540 y 547 contribuyeron a la oscuridad general de la era. Las tres erupciones juntas llevaron a lo que los eruditos llaman la mini edad de hielo. Esta mini edad de hielo enfrió el planeta durante al menos una década, si no más. El resultado fue la mala cosecha y el hambre, lo que condujo a poblaciones cada vez más insalubres y propensas a enfermedades. Con base en la ceniza volcánica tropical descubierta en los núcleos de hielo del norte y del sur, algunos estudiosos han postulado que un volcán en El Salvador en 535 o 536 inició la pequeña edad de hielo. Cerca de San Salvador, el volcán Ilopango, ahora un lago de cráter, también entró en erupción a mediados del siglo VI. La erupción coincidió con el periodo de pausa del Imperio Maya, durante el cual la población y las actividades de construcción declinaron. Otros creían que la erupción de volcanes en América del Norte durante la década de 530 provocó la enorme nube que flotaba en los cielos sobre el norte y el oeste de Europa. Incluso si la erupción de Ilopango, un volcán de América del Norte, o cualquier otro evento volcánico no fuera lo suficientemente grande como para cubrir el hemisferio occidental con cenizas, los eventos contribuyeron a la oscuridad general de mediados del siglo VI. Los eventos de 536 probablemente sellaron el destino del Imperio Romano. En el siglo VI, el Imperio Romano se trasladó al este de Constantinopla. Bajo el liderazgo del emperador Justiniano, el Imperio Bizantino trató de recuperar la gloria y el tamaño del antiguo Imperio Romano. Justiniano envió a generales hacia el oeste, sobre todo a Belisario, que luchó contra godos, cartagineses, vándalos y otros durante la década de 530. Justiniano no pudo sostener los logros de Belisario debido a las constantes revueltas e inestabilidad imperial. Con el estallido de la peste bubónica en 541, el Imperio Bizantino perdió entre el 35% y el 55% de su población. Esto no solo debilitó económicamente al imperio, sino que también resultó en agitación social, fracasos militares y declive administrativo. El Imperio Bizantino nunca se recuperó por completo de las pérdidas de cosechas, las enfermedades y los conflictos generales desencadenados por los acontecimientos del 536. En el oeste, el imperio se había dividido hacía mucho tiempo en estados individuales controlados por diferentes reyes germánicos. Los anglos, sajones, francos, ostrogodos, visigodos, vándalos y otros continuaron luchando por la gente y la tierra, aprovechando la falta de liderazgo centralizado y estabilidad económica. Cuando ocurrió la erupción volcánica de 536, fue exactamente cuando el antiguo Imperio Romano se volvió más vulnerable en el este y el oeste. Según los informes, la civilización moche peruana también sufrió en 536. La civilización moche alguna vez dominó la costa oeste de América del Sur, contribuyendo al patrimonio cultural y económico de la región. Los moche eran ávidos pescadores y dominaban la irrigación para cultivar varios cultivos, incluidos frijoles y maíz. El comercio agrícola apoyó asentamientos como el homónimo de la civilización, moche, pero un ciclo de El Niño a mediados del siglo VI hizo que las aguas se calentaran tanto que las poblaciones de peces no pudieran sostener la vida. Las inundaciones y las fuertes lluvias destruyeron las redes de riego,
lo que hizo imposible cultivar suficientes alimentos para alimentar a la población. El hambre y el caos climático se combinaron con un liderazgo ineficaz y los Moche nunca recuperaron su fuerza anterior. Inicialmente, los historiadores creían que el Niño, a veces denominado Super el Niño, podría haber sido provocado por una erupción volcánica, muy probablemente en Krakatoa, Indonesia. Un grupo de académicos analizó la evidencia en 2018. Las horribles condiciones descritas por los contemporáneos en 536 recibieron nueva atención en 2018. El historiador de Harvard, Michael McCormick, se encontraba entre un grupo interdisciplinario de académicos que combinaron su investigación para determinar si 536 fue realmente el peor año de la historia. Sin embargo, el grupo comenzó su investigación con un objetivo diferente en mente. En cambio, los 12 académicos querían respuestas sobre el uso del metal, la acuñación y los cambios en los sistemas monetarios del siglo VII. Su investigación pasó a incluir análisis de glaciares en los Alpes suizos para descubrir qué provocó un largo periodo de oscuridad que duró 18 meses. A mediados del siglo VI, a través de una investigación tecnológica sin precedentes, un equipo de profesores encontró cenizas volcánicas de un volcán islandés en muestras de hielo de glaciares suizos. Coincidentemente, las muestras datan de 536. Esto confirmó un evento volcánico que arrojó cenizas a la atmósfera del norte de Europa y se extendió por todo el mundo, desencadenando una crisis global. Los anillos de los árboles revelan cuánto ha impactado el clima en el medio ambiente. La nueva evidencia de núcleos de hielo presentada por el estudio de 2018 y otros se basa en la evidencia descubierta por los dendrocronólogos durante la década de 1990. La dendrocronología usa los anillos de un árbol para determinar su edad. Según un profesor en el estudio de 2018, los científicos primero observaron los anillos de los árboles islandeses y vieron que algo significativo había sucedido a mediados del siglo VI. El crecimiento de los árboles se desaceleró, lo que indica temperaturas más frías de lo normal. La nueva evidencia del núcleo de hielo ha agregado especificidad a estos hallazgos y ayudó a rastrear el evento catastrófico que inició un cambio masivo hacia el año 536. Investigaciones adicionales muestran que el crecimiento de los árboles se ha ralentizado en todo el mundo. En América del Norte y Europa, los datos de anillos de árboles indican que el mundo se mantuvo considerablemente más frío durante al menos 15 años después de la erupción de 536. Entre 536 y 545, las temperaturas mundiales alcanzaron un mínimo de 2000 años. Según las muestras de hielo, las cosas mejoraron un siglo después. Mientras los académicos buscaban respuestas sobre economía, acuñación y uso de metales durante el siglo VII, encontraron datos que los llevaron a una sombría conclusión. 536 no solo fue el peor año para vivir, sino que fue solo el comienzo de unos días verdaderamente horribles. Sin embargo, Christopher Lovelock, Michael McCormick y otros también se enteraron cuando las cosas empezaron a mejorar para la humanidad. Según sus muestras de hielo, el plomo apareció en la atmósfera alrededor del año 640. Esto indica que la gente comenzó a producir plata como material para el intercambio monetario. Para los expertos, la introducción de la plata significó que la gente quisiera más monedas, lo que sugiere una mejora en las perspectivas económicas. Las cosas estaban mejorando un siglo después en algunos lugares, aunque algunas regiones no experimentaron la introducción de la plata en sus economías hasta la década de 660. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías los hechos ocurridos en el 536? ¿Qué crees que sucedió realmente en ese momento? ¿Fue una erupción volcánica u otro evento? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y no quieres perderte ninguno de los otros videos intrigantes que publicamos cada semana, simplemente suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir todas las notificaciones.
Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos vídeos que te proponemos. Hasta el próximo video.